El mundo de mi hijo se abrió ante mí como un rompecabezas imposible aquel día de primavera en Valencia. Me llamo Carmen, tengo 42 años y soy la madre de Mateo, mi pequeño de 7 años, diagnosticado con autismo hace apenas 6 meses. El sol brillaba suave sobre la arena dorada de la playa de la Malvarrosa y el rumor de las olas era un eco constante, como los pensamientos que daban vueltas en mi cabeza. Llevé a Mateo de la mano, sus piececitos dejando huellas desordenadas en la arena húmeda, mientras él miraba al horizonte, perdido en su propio universo. Sus ojos, grandes y oscuros, no se fijaban en mí, pero yo sabía que sentía el calor de mi palma, la brisa salada que revolvía su pelo castaño. Ese día, mientras preparaba su mochila para la escuela, con sus cuadernos de dibujos y su botella de agua, recibí la carta que temía. El Sistema Público de Salud denegaba la terapia de integración sensorial que el neuropediatra había calificado de esencial para Mateo. Lista de espera, 3 años, decía el papel arrugado que apretaba entre mis dedos temblorosos. 3 años, una eternidad para un niño cuya ventana de intervención temprana se cerraba cada día un poco más. El consultorio olía a desinfectante, un aroma que ya asociaba con malas noticias. La doctora, con su bata blanca impecable, había sido clara. Carmen, la terapia con equipos específicos para la integración sensorial puede ayudarlo a regularse, a conectar mejor con el mundo. Mateo necesitaba eso para calmar sus crisis, para que el roce de la ropa no lo hiciera gritar, para que el ruido del mercado no lo desbordara. Pero ahora, sentada en la cocina, con el murmullo del mar al fondo y el tic-tac del reloj marcando las 6 de la tarde, sentía un nudo en el pecho. ¿Cómo podía el sistema fallarnos así? Miré a Mateo, que apilaba bloques de madera en el suelo, concentrado, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Sus manitas trabajaban con precisión, pero su silencio me pesaba como una losa. Me arrodillé a su lado, acaricié su mejilla, tibia y suave, y susurré: voy a luchar por ti, mi vida. En mi corazón, la rabia y el amor se mezclaban como las olas que chocaban contra la orilla, inquietas, imparables. Pero, ¿por dónde empezar? El teléfono sobre la mesa parecía un enemigo, y los papeles del informe médico, esparcidos, eran un mapa sin rumbo. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de un naranja que prometía esperanza, pero también lucha. Los días siguientes en Valencia se volvieron una maratón de llamadas y correos. Me despertaba a las 6 de la mañana, con el aroma del café llenando la cocina, mientras el cielo aún estaba gris, apenas rozado por los primeros rayos del sol. Mateo dormía, su respiración suave como una caricia, y yo aprovechaba esas horas tranquilas para pelear. El teléfono quemaba en mi mano mientras marcaba el número del Sistema Público de Salud, una y otra vez. Está en lista de espera, señora, me decía la voz monótona al otro lado, una funcionaria de respuestas cortas y frías. ¿3 años? Mi hijo no puede esperar 3 años, gritaba yo, con el corazón acelerado, pero solo recibía silencios o promesas vacías. La brisa entraba por la ventana, trayendo el olor salado del mar, y me recordaba que la vida seguía, pero para nosotros parecía detenerse. Preparar a Mateo para la escuela era un ritual. Su zumo de naranja, su camiseta suave de algodón, sus auriculares para el ruido del patio. En la puerta del colegio, en el barrio de Ruzafa, las otras madres charlaban sobre excursiones y cumpleaños, pero yo me sentía sola, atrapada en mi batalla. Por las tardes investigaba, leía informes médicos, artículos sobre integración sensorial, derechos de niños con diversidad funcional. Mis ojos ardían frente a la pantalla del portátil, la luz azul reflejándose en mis gafas, mientras anotaba en un cuaderno gastado: Ley de Dependencia, artículo 15, acceso a terapias. El suelo de la sala estaba lleno de juguetes de Mateo, sus bloques y pelotas sensoriales, testigos mudos de mi agotamiento. Una noche, mientras el río Turia murmuraba a lo lejos, sus aguas oscuras reflejando las luces de la ciudad, llamé al seguro médico privado. No cubrimos esa terapia, no está en el catálogo, dijo el hombre de voz cortante. El costo particular: 5.000 euros al año. Imposible. Mi sueldo de administrativa apenas cubría el alquiler,
la comida, las facturas. Me derrumbé en el sofá, el peso de la impotencia aplastándome, las lágrimas mojando la tela áspera. Mateo se acercó, tocó mi mano con sus dedos pequeños y me miró. Un instante fugaz de conexión. En mi alma supe que no podía rendirme. El río constante parecía susurrarme que debía seguir fluyendo a pesar de todo. Busqué en internet asociaciones de padres, un primer paso, un hilo de esperanza en la oscuridad. Las mañanas en Valencia seguían su curso, con el sol despuntando sobre los naranjos del jardín del Turia, su aroma cítrico mezclado con la brisa fresca que entraba por la ventana. Yo, sin embargo, vivía en un torbellino. Llevaba a Mateo a la escuela, su manita apretando la mía, sus pasos desiguales resonando en las aceras adoquinadas de Ruzafa. La maestra, una mujer de ojos amables, me decía: «Está progresando, Carmen, pero las crisis lo agotan». Y yo lo veía, cómo se tapaba los oídos en el patio, cómo se mecía cuando el ruido de los niños lo abrumaba. La terapia de integración sensorial era la clave. Lo sabía en mi corazón, pero el sistema me cerraba las puertas. En casa, apilaba cartas de denegación, cada una un golpe más. No procede, falta de recursos, prioridad baja. Mis dedos temblaban al abrir los sobres, el papel crujiendo como mis esperanzas. Por las tardes encontré refugio en una asociación de padres en el centro de Valencia. El local olía a café y a esperanza, con paredes cubiertas de folletos y dibujos de niños. Allí conocí a Laura, una madre de mirada cansada pero firme, que me tomó de la mano y dijo: «Carmen, no estás sola, nosotras luchamos juntas». Me habló de recursos, de abogados, de derechos que desconocía. Pasé horas leyendo, subrayando leyes, escribiendo correos al defensor del pueblo. El cansancio pesaba, mi espalda dolía de estar encorvada sobre la mesa, el tic-tac del reloj marcando las 10 de la noche. Mateo dormía, su pecho subiendo y bajando, y yo lo miraba, imaginando un futuro donde pudiera calmarse, comunicarse, brillar. Afuera, el viento agitaba las hojas de los naranjos, un susurro vivo que me empujaba a seguir. Llamé a un abogado, un hombre de voz pausada, que revisó mi caso. «Podemos ir a juicio, Carmen. Una medida cautelar podría acelerar la terapia». Mi corazón latía fuerte, un mixto de miedo y determinación. La lucha apenas comenzaba, pero por Mateo no había marcha atrás. El peso de la lucha se sentía en cada rincón de mi cuerpo. Las mañanas en Valencia comenzaban con el aroma del pan recién horneado de la panadería bajo mi piso, un olor cálido que contrastaba con la frialdad de las respuestas que recibía. Llevaba a Mateo a la escuela, su mochila azul colgando de mi hombro, mientras él señalaba los tranvías que pasaban chirriando por las calles de Ruzafa. «¡Tren, tren!», gritaba, una de sus pocas palabras, y yo sonreía, mi corazón hinchándose de amor, aunque la preocupación no me abandonaba. En la escuela, la directora, una mujer de gestos rígidos, me llamó un día: «Carmen, necesitamos más apoyo para Mateo, pero no hay recursos». Sus palabras dolían, un eco de la indiferencia del sistema. ¿Cómo explicarles que cada día sin terapia era un día perdido para mi hijo? Por las tardes, me reunía con Laura y otras madres en la asociación. El local, con sus sillas desparejas y una mesa llena de migas de churros, era mi refugio. Hablábamos de juicios, de cartas, de cómo el sistema nos ignoraba. Una abogada voluntaria, de pelo canoso y voz firme, me ayudó a redactar la demanda. «Es una medida cautelar, Carmen. Podemos exigir la terapia por urgencia», explicó, mientras mis manos sudaban, apretando un bolígrafo gastado. En casa el portátil era mi campo de batalla. Escribía correos, investigaba precedentes, leía sobre familias que habían ganado casos similares. El cansancio me aplastaba, mis ojos ardían, pero Mateo me daba fuerza. Una noche, mientras lo bañaba, el agua tibia salpicando el suelo, él rió, un sonido puro que llenó la casa. Afuera, la brisa movía las palmeras del paseo marítimo, sus hojas susurrando como un canto de resistencia. Subí una publicación a redes sociales, mis dedos temblando. «El sistema niega la terapia que mi hijo autista necesita. No me rendiré». Los mensajes de apoyo llegaron, tímidos al principio, pero crecían. En mi alma, sentía que no solo luchaba por Mateo, sino por tantas familias silenciadas.
La batalla se volvía más densa, como la niebla que a veces cubría Valencia en las mañanas frescas de primavera. Despertaba con el canto de las gaviotas, su graznido áspero mezclándose con el aroma del café que preparaba en la cocina. Mateo se levantaba, sus ojos soñolientos, y yo le ponía su camiseta favorita, la azul suave que no le irritaba la piel. Lo llevaba a la escuela. El bullicio de los niños en el patio de Ruzafa era un caos que lo hacía taparse los oídos, y mi pecho se apretaba al verlo luchar. La maestra, con paciencia, me decía: hoy intentó jugar con un amigo, Carmen, pero se frustró. Cada pequeño avance era un rayo de luz, pero la terapia de integración sensorial seguía fuera de alcance y el tiempo corría. En casa, los papeles de la demanda se apilaban sobre la mesa, el olor a tinta y papel viejo llenando el aire, un recordatorio constante de mi pelea. El abogado me llamó una tarde. Carmen, la medida cautelar está presentada. Ahora esperamos la audiencia. Mi corazón dio un salto, pero el miedo me seguía. ¿Y si fallaba? Llamadas al sistema público, correos al seguro, todo seguía igual. Negativas frías, excusas burocráticas. No hay presupuesto, repetía la funcionaria de voz monótona. Me sentaba en el balcón, el viento salado del mar Mediterráneo rozando mi cara, las olas rompiendo en la distancia, inquietas como mi alma. Publiqué más en redes. Mi hijo autista necesita terapia. El sistema nos falla. ¿Quién nos escucha? Los mensajes crecieron. Madres escribiendo: yo también lucho. Desconocidos ofreciendo ánimos. Laura de la asociación me abrazó un día, su perfume a lavanda calmándome. Lo conseguiremos, Carmen. Pasé noches escribiendo, documentando cada crisis de Mateo, cada grito por el roce de una etiqueta, cada mirada perdida. Mis manos temblaban, mi cuerpo agotado, pero en mi corazón sabía que esta lucha era por él, por su futuro. Las olas, allá lejos, seguían su danza, recordándome que la fuerza viene de no parar, de insistir. Las semanas se deslizaban como la arena entre mis dedos, y Valencia despertaba cada día con el sol dorado acariciando las calles. El aroma de las flores de azahar flotaba en el aire mientras llevaba a Mateo a una consulta con la fonoaudióloga, una mujer de manos gentiles y sonrisa cálida que trabajaba con él en sonidos y palabras. «Mamá», dijo Mateo esa mañana, su voz temblorosa, y mi corazón se detuvo, lágrimas quemando mis ojos. Era un avance pequeño, pero gigante para nosotras. Sin embargo, la terapia de integración sensorial, la que podía calmar sus sentidos, seguía siendo un sueño lejano. La audiencia judicial se acercaba, y el nerviosismo me consumía. Pasaba las tardes en la cocina, el vapor del hervidor subiendo mientras preparaba infusiones de manzanilla, mis manos temblando al revisar documentos legales, informes médicos, todo apilado sobre la mesa de madera gastada. En la asociación, Laura y otras madres me rodeaban, sus voces un bálsamo. «Carmen, tu caso puede cambiar las cosas», dijo una, sus ojos brillando con esperanza. Redactábamos cartas, juntábamos firmas, y mi publicación en redes crecía. Cientos de personas compartían mi grito: «El sistema niega la terapia que mi hijo autista necesita». Un periodista local me contactó, y con el corazón en la garganta conté nuestra historia sin saber si hacía lo correcto. El abogado, de traje gris y calma sólida, me preparó para la audiencia. «Explica el impacto en Mateo, Carmen. Sé clara, sé tú. Noches sin dormir, el murmullo del mar a lo lejos, sus aguas inquietas reflejando mi ansiedad». Me miraba en el espejo, ojeras marcando mi rostro, y me repetía: «Por él, Carmen, por él». Acostaba a Mateo, su cuerpecito cálido contra el mío, su respiración suave llenando la habitación. Lo arropaba, besaba su frente y prometía en silencio no rendirme. Afuera, el mar chocaba contra la costa de la Malvarrosa, un rugido constante que me susurraba: «Resiste, sigue, no te detengas». La audiencia estaba a días, y yo, agotada, me aferraba a esa esperanza. El día de la audiencia llegó como un vendaval. Desperté en Valencia con el cielo nublado, las nubes grises colgando bajas sobre el horizonte, y el aroma húmedo de la lluvia reciente impregnando el aire. Preparé a Mateo para la escuela, sus manitas buscando las mías mientras le ponía su chaqueta azul, sus ojos perdidos en algún rincón de su mundo.
Lo dejé con la maestra, su sonrisa amable dándome un respiro, y corrí a casa para alistarme. El espejo reflejaba mi rostro cansado, las ojeras profundas, pero me puse un vestido negro sencillo, recogí mi pelo y respiré hondo. En el juzgado, el aire olía a madera vieja y tensión. El abogado, con su calma de siempre, me guió al interior donde el juez, un hombre de mirada seria, escuchaba. Hablé, mi voz temblando al principio. Mi hijo Mateo tiene 7 años. Sin la terapia de integración sensorial, sus crisis lo atrapan. No puede regularse. Cada día que pasa es una oportunidad perdida. Mis manos sudaban, pero mi corazón latía con fuerza, pensando en él. La representante del sistema público, una mujer de gestos fríos, defendió la espera. Recursos limitados, señora. Quise gritar, pero me contuve, explicando cómo Mateo gritaba por el roce de la ropa, cómo se tapaba los oídos en el mercado. El juez tomó notas y salí temblando, el peso de la espera sobre mí. Esa tarde, en la playa de la Malvarrosa, llevé a Mateo a caminar. Las olas rompían suaves, el agua cristalina lamiendo la orilla, y él rió, salpicando con sus pies. Lo miré, su carita iluminada por el sol poniente, y en mi alma supe que algo cambiaba. Días después, el abogado llamó. Carmen, la medida cautelar fue aprobada. La terapia empieza en 2 semanas. Lloré, un llanto de alivio, de victoria. Abracé a Mateo, su calor contra mi pecho, y susurré. Lo logramos, mi vida. Las olas tranquilas parecían aplaudir, un eco de mi esperanza renacida. Pero sabía que esto era más grande. Otras familias podrían beneficiarse. Mi lucha tenía sentido. Los días siguientes en Valencia se llenaron de una luz nueva. El sol brillaba sobre la playa de la Malvarrosa, su calor acariciando mi piel, mientras llevaba a Mateo de la mano, sus piececitos saltando sobre la arena húmeda. El aroma salado del mar se mezclaba con el de los churros de un puesto cercano, y por primera vez en meses sentí que respiraba. La terapia de integración sensorial comenzó, y ver a Mateo en la sala, con la terapeuta de manos suaves guiándolo con columpios y pelotas, fue un regalo. Él se mecía, sus ojos buscando el equilibrio, y cuando sonrió, un nudo en mi pecho se deshizo. En casa, preparaba su zumo de naranja, el líquido dorado goteando en el vaso, y lo veía probar texturas nuevas, tocar una manta áspera sin gritar. Mis lágrimas caían, pero ahora de alegría, de alivio. Compartí la victoria en redes. Ganamos la terapia para mi hijo autista. Esto es por todas las familias. Los mensajes llegaron como una marea. Madres agradecidas, historias parecidas, un eco de lucha compartida. En la asociación, Laura me abrazó, su perfume a lavanda envolviéndome. Carmen, abriste una puerta. Con ellas, empezamos a planear talleres, a informar a otros padres sobre derechos, medidas cautelares, la fuerza de no rendirse. Una tarde sentada en el balcón, el mar tranquilo extendiéndose ante mí, sus aguas serenas reflejando el cielo rosado del atardecer, reflexioné. Había sido un camino duro, noches sin dormir, llamadas infinitas, el miedo a fallar. Pero mirar a Mateo, que apilaba sus bloques con calma, sus manitas seguras, me llenaba de fuerza. Mi lucha no solo era por él, sino por un mundo que entendiera, que acogiera. Acaricié su pelo, suave y cálido, y susurré, te amo, mi vida. El mar en paz parecía asentir, sus ondas suaves como un latido de esperanza. Esto no era el fin, sino un comienzo, un legado de amor y resistencia para otros.